Capítulo 16. De la liberalidad y de la miseria. Comenzando por la primera vez de estas prendas, reconozco cuán útil se resultaría al príncipe ser liberal. Sin embargo, la liberalidad que impidiese le temerían, le sería perjudicial en grado sumo. Si la ejerce con prudencia y de modo que no lo sepan, no incurriría por ello en la infamia del vicio contrario. Pero con el que quiere conservar su reputación de liberal, se verá obligado a agravar extraordinariamente a sus súbditos y ser extremadamente fiscal, y hacer cuanto sea imaginable para obtener dinero. Ahora bien, esta conducta comenzará a tornarlo odioso a sus gobernados y empobreciéndose así más y más. Perderá la estimación de cada uno de ellos, de tal suerte que después de que haya perjudicado a muchas personas para ejercitar con liberalidad que no ha favorecido más que a un cortísimo número de ellas, sentirá vivamente la primera necesidad y peligrará al menor riesgo. Y si reconoce entonces su falta y quiere mudar la conducta, se atraerá repentinamente el oprobio ajeno a la avaricia. No pudiendo, pues, un príncipe sin que de ello le resulte perjuicio, ejerce la virtud de la liberalidad de un modo notorio. Debe, si es prudente, no inquietarse de ser notado de avaricia, porque con el tiempo le tendrá más y más por lo liberal. Cuando observen que gracias a su parsimonia le bastan sus rentas para defenderse de cualquiera que le declare la guerra, y para acometer empresas sin agravar a sus pueblos, por tal arte ejerce la liberalidad con todos aquellos a quien no toma nada, y cuyo número es inmenso, al paso que no es avaro más que con aquellos a quienes no da nada y cuyo número es un poco crecido. Por ventura, no hemos visto en estos tiempos que solamente los que pasaban por avaros lograron grandes cosas y que los pródigos quedaron vencidos. El Papa Julio II, después de haberse servido de la fama de liberal por llegar al pontificado, no solo pensó posteriormente, especialmente al habilitarse para pelear contra el rey de Francia, en conservar ese renombre. Sostuvo muchas guerras sin imponer un solo tributo extraordinario, y su continua economía le suministró cuanto era necesario para gastos superfluos. El actual monarca español, Fernando, rey de Aragón y de Castilla, no habría llevado a feliz término tan famosas empresas, ni triunfado en tantas ocasiones, si hubiera sido así de liberal. Aunque así un príncipe que no quiera verse obligado a despojar sus gobernados, ni que le falte nunca cómo defenderse, ni sufrir de pobreza y miseria, ni necesita ser rapaz, debe tener un poco incurrir en la reputación del avaro, puesto que su avaricia es uno de los vicios que aseguran su reinado. Si alguien le objetara que César consiguió el imperio con su liberalidad y otros muchos llegaron a supuestos elevadísimos porque pasaban por liberales, le respondería yo que o estaban en camino de adquirir un principado o lo habían adquirido ya. En primer caso, hicieron bien en pasar por liberales, y en segundo, les hubiese sido perniciosa la liberalidad. César era uno de los que querían conseguir el principado de Roma, pero si hubiese vivido algún tiempo después de haberlo logrado y no moderado sus dispendios costosos, habría destruido al imperio. Esforzarán que con sus ejércitos hicieran grandes cosas y que tenían, sin embargo, nombradía de muy liberales. Replicó que o el príncipe dispersa sus propios bienes y los de los súbditos o dispone de los bienes ajenos. En el primer caso debe ser económico y en el segundo no debe omitir ninguna especie de liberalidad. El príncipe con que sus ejércitos va a efectuar saqueos y a llenarse de botín y apoderarse de caudales de los vencidos está obligado a ser pródigo con sus soldados y que no le seguirían sin ese estímulo. Pues entonces mostrarse ampliamente generoso puesto que da lo que no es suyo ni de sus soldados, como lo hicieron Ciro, Alejandro, César, y ese dispendio que en semejante ocasión hace que los bienes ajenos, lejos de dañar a su reputación, le agrega una más resaltante. Lo único que puede perjudicarle es gastar sus propios bienes, porque no hay
porque nada hay que agote tanto como la liberalidad desmedida. Mientras que la ejerce poco a poco, la facultad misma de ejercerla se torna pobre y despreciable, y cuando quiere evitar su ruina total por la tacañería, se hace rapaz y odioso. Ahora bien, uno de los inconvenientes mayores de que el príncipe ha de precaverse es el de ser menospreciado, aborrecido. Y conduciendo a ello la liberalidad, concluyó que la mejor sabiduría es no temer a la reputación de avaro, que no produce más que infamia sin odio, antes que verse por el gusto de gozar renombre de liberal, en el brete de incurrir en la nota de rapacidad cuya infamia va acompañada siempre del odio público. Capítulo 17. De la clemencia y de la severidad, y si vale más ser amado que temido. Descendiendo a las otras prendas de que he hecho mención, digo que todo príncipe ha de desear que se le repute por clemente y no por cruel. Advertiré, sin embargo, que debe tener en todo instante hacer mal uso de su demencia. César Borgia pasaba por cruel, y su crueldad, no obstante, reparó los males de Romaña, extinguió sus divisiones, restableció allí la paz y consiguió que el país le fuese fiel. Si profundizamos bien su conducta, veremos que fue mucho más clemente que lo que fue el pueblo florentino cuando permitió la ruina de Pistoia para evitar la reputación de crueldad en orden de las familias Paciatici y Cancellieri, que tenían a la ciudad dividida en dos partidos y enteramente asoleada con sus contiendas. Y es que al príncipe no le conviene dejarse llevar por el temor de la infamia inherente a la crueldad, si necesita de ella para conservar unidos a sus gobernantes e impedirles faltar a la fe que le deben, porque con poquísimos ejemplos de severidad será mucho más clemente que los que por lenidad excesiva toleran la producción de desórdenes acompañados de robos y de crímenes, dado que estos horrores ofenden a todos los ciudadanos, mientras que los castigos que emanan del jefe de la nación no ofenden más que a un particular. Por lo demás, a un príncipe nuevo le es dificilísimo evitar la fama de cruel a causa de que los estados nuevos están llenos de peligros. Virgilio disculpa la inhumanidad del reinado de Dido, observando que su estado era un estado naciente, puesto que hace decir aquella soberana: res dura et regni novitus metalia cognut moliri et leit fines custode tueri. Un tal príncipe no debe, sin embargo, creer en la ligereza del mal de que se le avisa, sino que debe siempre obrar con gravedad suma y sin el mismo atemorizarse. Su obligación es proceder moderadamente, con prudencia y aun con humanidad, sin que mucha confianza le haga confiado y mucha desconfianza le convierta en un hombre insufrible. Y aquí se presenta la cuestión de saber si vale más ser tímido que amado. Respondo que convendría ser una y otra cosa justamente, pero ¿qué daba la dificultad de este juego simultáneo y la necesidad de carecer de uno o de otro de ambos beneficios? El partido más seguro es ser temido antes que amado. Hablando in genere, puede decirse que los hombres son ingratos, volubles, disimulados, huidores de peligros y ansiosos de ganancias. Mientras les hacemos bien y necesitan de nosotros, nos ofrecen sangre, caudal, vida e hijos, pero se rebelan cuando ya no les somos útiles. El príncipe que ha confiado en ellos se halla destituido de tanto los apoyos preparatorios y decae, puesto que las amistades que se adquieren no con la nobleza y la grandeza del alma, sino con el dinero, no son del provecho alguno en los tiempos difíciles y penosos, por mucho que se les haya merecido. Los hombres se atreven más a ofender al que se le hace amar que al que se le hace temer, porque el efecto no se retiene por el mero vínculo de la gratitud, que en atención a la perversidad ingénita de nuestra condición, toda ocasión de interés personal llega a romper al paso que el miedo a la autoridad política se mantiene siempre con el miedo al castigo inmediato, que no abandona nunca a los hombres. No obstante, el príncipe que se hace temer, si al propio tiempo hacerse amar, debe evitar que le aborrezcan. Ya cabe inspirar el temor saludable y el exento del odio, cosa que logrará
cosa que logrará con solo obtenerse de mano en la hacienda de sus soldados y de sus súbditos, así como de despojarles de sus mujeres o de atacar el honor de éstas. Si le es indispensable derramar la sangre de alguien, no debe determinarse a ello sin suficiente justificación, patente delito. Pero en tal caso ha de procurar ante todo no incautarse de los bienes de la víctima, porque los hombres olvidan más pronto la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Si sus inclinaciones les llevasen a raptar la propiedad del prójimo, les sobrarán ocasiones para ellos, pues el que comienza viviendo de rapiñas encontrará siempre pretextos para apoderarse de lo que no es suyo. Al paso de las ocasiones de derramar la sangre de sus gobernados son más raras y le faltan más a menudo. Cuando el príncipe esté con sus tropas y tenga que gobernar a miles de soldados, no debe preocuparle adquirir fama de cruel, ya que sin esta fama no logrará conservar un ejército unido, ni dispuesto para cosa alguna. Entre las acciones más admirables de Aníbal, resalta la que mandando un ejército integrado por hombres de los países más diversos, y que iba a pelear en tierra extraña, su conducta fue tal que el seno de aquel ejército, tanto en lo favorable como en la adversa fortuna, no hubo la menor disensión entre los soldados ni la más leve iniciativa de sublevación contra su jefe. Ello no pudo provenir sino de su despiadada inhumanidad inhumanidad que juntaba a los demás dotes suyas, que eran muchas y excelentes. Le hizo respetable por el terror para sus hombres de armas, y si su crueldad no hubieran bastado las demás partes de su persona para obtener tal afecto. Poco reflexivos se muestran los escritores que, a la vez que admiran sus proezas, vituperan la causa principal que las produjo. Para convencerse de que las demás virtudes suyas le hubieran resultado insuficientemente en la última instancia, basta con recordar el ejemplo de Escipión, hombre extraordinario. Sí los hubo, no solo en su tiempo, más que en cuantas épocas sobresalientes conmemora la historia. En España, sus ejércitos sublevaron contra él únicamente a causa de su mucha clemencia, que dejaban a sus guerreros más libertad que la disciplina militar que podría permitir. De tan extremada clemencia, el reconvino del pleno Senado Fabio, acusándolo del corruptor de la milicia romana y alegando que destruido los locrios por un lugarteniente de Escipión. Ese no los había vengado ni castigado siquiera. La insolencia de dicho lugarteniente. Todo esto deriva de su natural blando y flexible, que él llevó hasta el punto de que, al disculparse de ello en el Senado, dijo que muchos hombres sabían mejor no cometer faltas y corregirlas de los demás. Si con semejante temperamento hubiera conservado el mando, habría alterado a la larga su reputación y su nombradía. Pero como laboró después debajo de la fiscalización del Senado, desapareció de su carácter cualidad tan perniciosa, y aún la memoria que de ella se hacía fue causa de que se convirtiese en gloria suya. De donde infiero que, amando a los hombres a su voluntad y temiendo a la del príncipe, debe el último, si es cuerdo, fundarse en lo que depende de él, no en lo que depende de los otros, y únicamente ha de evitar que se le aborrezca, como llevo dicho.